Muy buenos días, bienvenidos a el 13º episodio del podcast de Hobot. El día de hoy estaremos tocando un tema muy interesante. Nos acompañan como siempre Fabián López, Manuel da Silva, Ismael Clemente y su servidor Daniel Marcano. ¿Cómo están, muchachos? Muy Bien, bien. 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 ¿Cómo les ha ido? ¿Qué me cuentan? ¿Qué tal esa pandemia encerrados en casa? Cada día es más fuerte el hecho de no poder salir de casa. No, bueno, Pues Pero pero no. Ya, yo no sé creo que si, uno no ya sé se está si, acostumbrando. ¿Mm? no sé si no he salido por la pandemia o porque normalmente no salgo. No, yo la verdad estaba entre... muy acostumbrado a los fines de semana. Uy, mi salida era como salir a una zona de la ciudad y así sea caminar, no importa. Uy, pero ya en este punto pues ya no se fue, entonces es bastante... Pega bastante, pero bueno, Ujú. entre programación y juegos se va pasando la vida allí y subiendo unos cuantos kilos aprovechando para hibernar después que termine la pandemia. El día de hoy estaremos tocando un tema, muchachos, precisamente sobre programación. Estaremos tocando también el tema hoy, que sería cuál es el hardware mínimo necesario para programar y cuál es el software de recomendación que nosotros tendríamos para ustedes para poder programar como un poquito más, ser un poco más productivos en nuestro ambiente laboral. Entonces no sé quién quiere empezar. Si Manuel nos dices por favor cuál es tu opinión con respecto al tema. Bueno, mi opinión así comenzando es que obviamente según tu rama de programación puede variar el hardware recomendado o mínimo, pero por ejemplo las personas, según tengo entendido, que trabajan con minería de datos y toda esta inteligencia artificial, necesitan computadoras con mucha memoria RAM para las simulaciones y todas estas cosas. En cambio, yo creo que mi caso es como el caso más sencillo de programador web, que no necesitas una computadora tan potente, pero siempre que tengas algo más potente, va a beneficiar tu flujo de trabajo y vas a ser más productivo, pues. Ujú. Una computadora muy potente, precisamente eso que refiere Manuel sobre la rama de trabajo, es si van a utilizar Android Studio. Si van a utilizar Android Studio necesitan una computadora que pueda funcionar en la NASA o Justamente. algo similar. Sí, es muy Es, complicado. si quieren para Android con Android Studio, pues ya saben que necesitan un muy buen computador y un presupuesto muy amplio. Fabián. Sí, mi caso es ese, parecido al de Manuel. Yo pues trabajo más que todo con web. Tuve la experiencia de hacer unos cursos para móviles y tienes razón, o sea, el software para móviles también demanda mucho. Siento que hay que emular unas cosas y la cosa es complicada, pero la verdad para web lo que yo recomiendo es casi cualquier cosa. O sea, como el navegador pues no requiere mucha cosa y pues cualquier computador básico yo creo que te corre un navegador lento o rápido, pero pues lo puede correr. Y en cuanto a de repente programas que necesites como para desarrollar, pues yo creo que ningún editor de texto la verdad es verdaderamente pesado. Yo creo que hay mucho estándar o si quieres irte, o sea, hay tanto opciones muy completas como opciones como Notepad. Hay gente que programa en blog Vim. de notas. Entonces, por mi parte, yo sí creo que cualquier cosa. Bueno, yo voy a hablar de parte de las personas del gueto. No, yo pasé de tener una computadora mala. Bueno, vamos a decir que dentro de las características que tenía era un poquito por debajo de lo decente. La ventaja que tenía era que prendía. Sí, digamos. Y ahí sí digo, si para trabajar web, pues no es necesario tanto requisito, pero sí es recomendable pues una computadora bastante decente porque a veces, por ejemplo, lo que dijo Fabián de los editores, pues hay editores que no consumen mucho, pero hay otros editores, y aquí lo digo porque me ha pasado, pues este Visual Studio es un muy buen editor, tiene muchas herramientas, pero si no tienes una RAM decente, no te va a dar muchos problemas. Se te va a poner lenta la PC, se va a poner lento los servidores y todo eso. Entonces, es bastante importante tener buena RAM, buen procesador, porque especialmente cuando vamos a trabajar con servidores locales, todo eso suma recursos a consumir. Entonces, Era, a nivel de herramientas, pues, no, ya si tienes un computador decente, pues lo que quieras. Ya si tienes un computador
de bajo presupuesto, por así decirlo, el computador con el que naciste, pues yo recomendaría uno más ligero, tipo que Sublime, que no consume tanto. Ujú. Aunque sí, lo del desarrollo web me parece que el tipo de computador que necesitemos puede ser mejor o peor dependiendo de qué tipo de desarrollo estemos haciendo. Si estamos haciendo netamente desarrollo web, es decir, haciendo front, pues te sirve casi cualquier computador, como ya han dicho ustedes. Pero si vas a tener que correr, como estaba diciendo Ismael muy acertadamente, un servidor local, bien sea en PHP, en Python, en Node, en Ruby o cualquier otro tipo de servidor, pues sí toca tener un computador un poquito más potente porque sí te va a exigir un poco más de recursos el hecho de tener corriendo el servidor localmente en tu computadora. Entonces sí necesitarías lo que yo te recomendaría como mínimo para poder programar por lo menos 4 GB de RAM. Ujú. O sea, menos de eso se puede, pero vas a sufrir un Ujú. poquito allí ya con el rendimiento de tu computadora. Igual intentar un CPU que esté montado en los 2.0 GHz o superior si se puede. Menos de eso, pues para vender lotería únicamente porque para programar sí te va a quedar muy, Horrible. muy complicado. Y periféricos, muchachos. O sea, porque realmente hay una discusión muy grande con parte del hardware sobre los teclados. O sea, si el teclado tiene que ser de membrana, tiene que ser un teclado mecánico para poder programar. ¿Qué hace falta para poder programar, según ustedes? Ya me están señalando. Bueno, ya te delataste, así que empieza tú. No, no, yo creo que el tema de los teclados de membrana y mecánico es algo para mí un 95% de lujo. O sea, sí para el juego, yo creo que uno de los aspectos de las computadoras es lo de lo gamer y la latencia, los DPI de los mouse, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí, para los gamers no hay tanta diferencia. Daniel, que Es que, o sea, antes de continuar hablando, me sí. parece que es importante para las personas que nos están escuchando y no saben, poder marcar primero cuál es la diferencia entre el teclado de membrana y el teclado mecánico. O Bueno, sea, qué entonces, diferencia hay entre cada uno antes de empezar a hablar de sus propiedades, de qué mejoras nos trae cada uno según el uso que le demos. listo. Bueno, comento eso entonces. Un teclado de membrana es un teclado, pues yo creo que los más corrientes, los más económicos y los que pues sí, los más comunes. Son teclados que pues poseen una membrana de plástico, pues diría yo es como de una goma y ellos están unidos, pues es un solo componente, es como una plantilla por así decirlo. Y pues cada tecla que es presionada, ella va ahí pues hace presión sobre dicha membrana y pues genera la tecla. En cambio, un teclado mecánico es un teclado que tiene switches independientes que son más, o sea, son más independientes, son duraderos y pues son más premium. Tienen también diferencias en cuanto a los sonidos, porque pues un teclado de membrana es algo más silencioso y básico, en cambio un teclado de mecánica es como una máquina de escribir. Yo lo asemejo mucho a una máquina de escribir. O sea, es un teclado este, que pues es robusto, es un teclado que pues es más de mejor calidad, es más pesado, tiene componentes metálicos, puedes elegir entre diferentes switches que tienen diferentes sonidos, etcétera, etcétera. En cambio, un teclado de membrana hace la misma función exactamente, pero es más estándar. O sea, entre tipos de teclados de membrana, pues yo creo que no hay mucho que elegir. De repente unos que sean más que todo el aspecto físico, la separación entre teclas, unos que sean low profile, que tengan las teclas más pequeñas, pero no hay mucho. En cambio, el teclado mecánico sí es un mundo mucho más grande. Entonces, eso. Y lo último que quiero comentar, rápido, que era con lo que estaba en un principio, es que pues la verdad no hay demasiada diferencia. Para mí es una cuestión más de lujo. Y de repente durabilidad, o sea, que tú puedes invertir más dinero y tengas un teclado para mucho más tiempo. Sí, aunque hay un aspecto en el que el teclado mecánico puede ayudar bastante en el desarrollo. Digamos que eres un maestro con los editores. Ejemplo, un editor bastante sencillo de utilizar, Vim. La diferencia, Bastante una sencillo, diferencia dice. bastante notable entre los teclados de membrana y teclados mecánicos es la combinación de teclas que puedes hacer. Los teclados de membrana pues tienen un límite de combinaciones. A veces si presionas, por ejemplo, Mayus, Shift, A y F, ya
no presiona la F, no funciona porque ya tiene muchas teclas presionadas a la vez. En cambio, en un teclado mecánico, pues puedes hacer esas combinaciones muchísimo. Entonces, en ese aspecto, sí te puede ayudar bastante. Pero, hablando de teclados, creo que no tan, si te puede ayudar a programar mejor, con respecto a un teclado, no sería más si es o de membrana o mecánico, sino que la distribución, por así decirlo. Puede ser que el idioma del teclado te pueda ayudar, o si pues quieres invertir un dinerito y quieres hacer un teclado personalizado con tu distribución propia, pues también te puede ayudar. La idea es que te sientas más cómodo. Entonces, mientras mejor te puedas acomodar para trabajar, pues ya el teclado, si puedes invertir, inviértele. O sea, pero no. Realmente la cantidad de combinaciones de teclas que vas a utilizar cuando estés trabajando no va a superar la exigencia que te cubre Sí. un teclado de membrana. No es necesario para trabajar un teclado mecánico porque es un overkill. Es decir, es mucha tecnología para realmente lo que vas a estar realizando el 90% de los casos. Sin embargo, como dice Ismael, ya si es cuestión de personal, pues si te sirve muchísimo más meter un teclado mecánico, pues es completamente tu elección, pero no es obligatorio tener esto como hardware para poder programar. Manuel, Yo diría que, por ejemplo, Fabián utiliza la palabra de lujo, pero yo no diría que es lujo, sino más bien el mero gusto de cómo te gusta a ti sentir el teclado o la motivación que te transmita, porque puede ser que tener un teclado nuevo, que te guste, te motive más a programar, etcétera, ya eso es cuestión de motivación personal. Pero yo creo que cualquier teclado es más que suficiente. Yo he programado con teclados que no les sirve la tecla de borrar y me acostumbré a darle una combinación de teclas para borrar y tú te acostumbras, realmente te acostumbras a lo que sea. Mientras el teclado no sea molesto, no te cause dolor, yo creo que cualquier teclado sirve, pero mientras puedas invertir para tener un teclado que te gusta o que te motiva o que llevabas 3 años queriendo un teclado mecánico con luces y bueno, si eso es lo que te gusta y te va a ayudar a motivarte más, pues te lo compras y ya si puedes, claro. y hablando precisamente de la motivación, a mí una de las... O sea, yo tengo como dos moods, dos ánimos al momento de programar. Uno es programar en completo silencio, el mayor silencio posible. Y otro es que sí me ayuda muchísimo el sonido del teclado. Sí me causa inspiración escuchar el tecleo mientras estoy escribiendo. Entonces, mi setup, si tuviese los dos tipos de teclado, tuviese uno de membrana, que de hecho el que tengo ahorita es uno de membrana muy silencioso, me encanta bastante este teclado precisamente por eso. Pero cuando estoy en ese ánimo de silencio absoluto, pues me sirve el teclado que no suena. Pero sí es necesario también a veces, para mí por lo menos, programando esa inspiración que brinda el sonido. ¿Va bien? Sí, lo que pasa es que sí también hay que ver la cuestión de los costos, ¿no? De un teclado mecánico versus un teclado de membrana. O sea, tú puedes conseguir un teclado de mecánica, perdón, un teclado de membrana muy económico. O sea, para mí es pues lo más básico. También hay unos un poco más caros. En cambio, los teclados mecánicos son caros o son caros. O sea, el teclado mecánico muy económico, yo diría, de buena calidad, de $70 para arriba. En cambio, tú te puedes comprar un teclado de membrana por la séptima parte de eso. Pero sí, o sea, la verdad es algo que sí te apasiona porque es que es una experiencia muy diferente. Para mí es algo como, ¿cómo lo diría yo? Como que algo más top, ¿me entiendes? Entonces es algo que Manuel dijo una palabra clave que es inspiración. O sea, yo siento que esa sensación, ese sonido, esas diferentes combinaciones que te da un teclado mecánico, pues yo siento que la verdad pues te motiva. Hay veces que a mí me da risa que el teclado está aquí y yo paso y la computadora está apagada y yo le doy al teclado. Entonces yo me invito a esa expresión solamente para escuchar el sonido porque es satisfactorio. Pero pues es cuestión de gustos. Ujú. Bueno, yo diría que, bueno, si hablamos ya en lo personal, pues yo tendría un teclado mecánico principalmente por el sonido. A mí me encantan los sonidos del tecleo. Incluso cuando estoy escribiendo, estoy programando, pues, y puedo escucharme a mí mismo teclear, pues es maravilloso. Y claro, ya también la comodidad, pero yo diría que elegir entre un teclado mecánico y un teclado de membrana para desarrollar, pues sería más por gustos personales, más que por otra cosa, porque ninguno de los dos te impide cumplir las funciones que necesitas para trabajar. Y ahora, Sí te ahora sí. impediría un poco cumplir las funciones para programar es no tener un teclado. Exactamente. Yo recuerdo, en la universidad, no sé si Manuel te acuerdas, nosotros estudiamos con Manuel,
fuimos a la universidad un compañero que él quería programar desde el teléfono porque le parecía genial programar desde el teléfono, pero no sabes lo complicado, lo incómodo que es sacar los símbolos de Yo lo la intenté, sintaxis es horrible. en un teclado de pantalla táctil. O sea, no, de verdad es muy importante, por favor, que si pueden contar con un teclado, así tenga teclas faltantes, pero un teclado es mucho más cómodo para programar que alguna pantalla táctil o similar. Otra cosa que me preguntaron una vez, y me parece que es como parte del sueño mojado de todos los programadores, es ¿cuántos monitores se necesitan para poder programar bien? Eso está buenísimo. La respuesta es ¿Cuántos uno. monitores son necesarios? Eso es, Para o poder sea, programar, a ver, uno. sí. Mínimo uno. Si Claro. no tienes monitor, no puedes programar. Pero, bueno, yo en mi experiencia, yo sí pude, ya desde hace un tiempo, pues, contar con 2 monitores. Y la verdad, pues, es como algo que una vez lo pruebas, ya no quieres trabajar con un solo monitor. Porque es una cuestión de facilidad, sobre todo para tener el editor de texto en una Un monitor, pantalla y el la navegador aplicación en o la otro. aplicación en otra. Entonces, eso de estar minimizando aquí y allá, pues te lo facilita muchísimo 2 monitores. Para mí es mucho más práctico. Sí, yo también tengo un poco de experiencia utilizando 2 monitores. Al principio creía que 2 monitores para trabajar a gusto, por lo menos yo, para yo trabajar a gusto, creería que 2 monitores son suficientes. Pero yo diría 3. Sí, Y es por lo siguiente. yo también. Eh, una vez, yo estoy acostumbrado a trabajar con 2 monitores. Luego de que me mudé, pues ya tengo mi único equipo y tengo un solo monitor para trabajar. Y la principal molestia es porque como trabajo en web, tengo que andar lidiando con el inspector de elementos en la misma pantalla y me rompe lo que yo quiero ver completamente. Yo quiero ver todo completo como se ve en el navegador y tengo que andar moviendo el inspector de allá para acá. Entonces, puedo desacoplarlo y ponerlo en una pantalla independiente. Entonces, sería algo como que pantalla principal, editor. Pantalla de la izquierda. No, perdón. Pantalla principal, la aplicación. Pantalla de la derecha, el editor en un monitor vertical. Vertical. Correcto. Y en la pantalla de la izquierda, el monitor con el inspector de elementos. Yo sí Yo- estoy de acuerdo con los 3 monitores, pero yo estoy de acuerdo con los 3 monitores no tanto por inspector de elementos, sino que yo uso mucho la documentación. Entonces También. tengo, obviamente en mi monitor vertical tengo el código. ¿Por qué vertical y no horizontal el monitor? Porque verticalmente caben más líneas. Yes. Caben muchísimas más líneas, puedes ver muchísimo más sección del código mientras estás revisando con una sola vista sin tener que hacer tanto scroll. En el principal, pues la aplicación que se está desarrollando en el momento. Y en el tercer monitor de apoyo, tener la documentación de referencia que uno necesita tener allí por cualquier cosa. Yo mi setup perfecto sería más así que cualquier otra cosa. Manuel, ¿por qué no estás de acuerdo con el monitor vertical? No, yo realmente soy totalmente enemigo del monitor vertical. Realmente tú puedes tener horizontal 20 líneas y 40, en vertical 40 líneas de código. No vas a poder ver todas las líneas al mismo tiempo. Y creo que es un desperdicio, o sea, me parecería a mí tener un monitor, a menos que tengas tres, si tienes el tercero vertical, ok, te digo ok. Pero a mí me parece que 3 monitores, que lo he tenido, o sea, forzadamente he puesto en monitor más chimbo que encontré en mi casa como tercer monitor, y realmente no le vi utilidad, yo creo que dos es más que suficiente, pero verticalmente no le veo utilidad porque, como dijo Fabián, yo tengo el editor en un lado y la aplicación en otra. Y yo tengo mi código en la pantalla principal, o sea, en la pantalla que veo del frente, ¿no? Voy a tener mi pantalla que tengo al frente en vertical o sea, me parece muy incómodo. ¿Sabes por qué no le viste utilidad a tu tercer monitor? Porque, Porque no lo tenías vertical. Por eso no le viste utilidad a tu tercer ah, monitor. no, no, Bien dicho. No, yo la No, pero verdad, sí. 3 monitores nunca he utilizado 3. Sí, No, he llegado máximo hasta 2. No he tenido la experiencia de trabajar con un tercero, entonces no sabría decirle sí, qué tal. Sí. Yo A tampoco, mí bueno, no he podido llegar hasta allá igual, pero sí es como mi setup soñado tener 3 monitores, así tal cual como los describimos anteriormente. sí. Yo no he trabajado tampoco con 3 monitores, he trabajado con 2, pero sí he hecho algo similar. He tenido una mini laptop
la cual utilizo bastante como herramienta. Y a veces, como les dije, mi computadora era basura. Corría el servidor en la mini laptop y accedía desde el localhost para probar las cuestiones. No, mejor dicho, probaba el proyecto en la mini laptop a través del servidor local, utilizando la red Wi-Fi, que era maravilloso eso. Ahora, una cosa que se tenía que decir y se dijo, y lo voy a decir, mejor dicho, se tenía que decir y lo voy a decir, con respecto a los mouse. Si el mouse no se te daña rápido y te permite hacer las funciones básicas, es suficiente. Para programar, sí. Y ya. Sí. Sí, para programar. Sin embargo, yo, bueno, no sé, creo que ya es costumbre. Sí necesito un mouse que sea rápido, o sea, que tenga lo suficiente DPI, porque a mí me estresa muchísimo utilizar el mouse en el monitor y ver cómo se mueve así súper lento. Y, o sea, no, yo muevo mucho el mouse de lado a lado en el monitor y sí necesito algo Sí, es que igual que responda velozmente a lo que estoy intentando realizar en el momento. bueno, también con software puedes hacer eso. Muchachos, y entre PC de escritorio y laptop portátil, comienzo yo. Ok. Yo era una persona que era 100% de escritorio. Y el día que yo pude tener una laptop decente, o sea, en cuanto a que no es una mini laptop, porque siento que una mini laptop es incómoda. Pero cuando tuve una laptop Sí. decente, ya, me cambié mi forma de pensar 100%. Para mí, 100% laptop. Es que para mí eso es... La persona que no le gusta una laptop para trabajar es precisamente por eso mismo que te pasó a ti, porque no ha utilizado una buena laptop para trabajar. O sea, porque lo que ha tenido es una laptop que no sirve no cumple la función, o sencillamente tiene una distribución incómoda o demás. Pero me parece una laptop, sin embargo, yo tengo la laptop para trabajar, pero yo la acompaño con un teclado externo y un mouse externo. No utilizo lo que está por defecto en la Por laptop. dos. Utilizo la Me laptop pasa. más como CPU, sí, como case, Yo creo como que torre todos. y monitor. Bueno, Ujú. es que en un principio sí la utilizaba directamente sobre lo que trae integrado, embedido allí la laptop. Pero me parece mucho más cómodo. Es que no me gusta tener, o sea, no sé, me da dolor de cuello tener la laptop Eso te iba a decir. directamente, Es cuestión independientemente. Disculpa, te interrumpo. Es cuestión de ergonomía, 100%, Ujú. porque la laptop, o sea, tienes el teclado muy cerca para poder usarlo. No, no puedes estirar los brazos y ponerla lejos. Y la pantalla te va a quedar muy abajo. Entonces, Ujú. sí, en Y un si tiras la principio pantalla a lo la puedes distancia hacer. correcta, el teclado te queda muy lejos Te queda muy después. lejos. Entonces, sí es necesario. Si no Sí. vas a estar de un lado para otro, si vas a estar de un lado para otro, pues sí, sí, pues ya tendrías que... No, pues No, yo tengo, te lo digo yo personalmente, desde que compré el teclado y el mouse inalámbrico, yo para donde me lleve mi laptop me llevo mi teclado y mi mouse, o sea. sí, sí, por lo menos en mi caso que yo trabajaba aquí cuando estaba en la oficina y yo me iba para la oficina, yo me llevaba el mouse. Y pues ya así como allá no había otro monitor así, pues trabajaba así. Pero sí era más incómodo. Extrañaba ya mi casa con mi teclado, mi mouse y mi monitor extra. Manuel. Yo, yo creo que, o sea, no preferiría una sobre la otra. Creo que las dos son, o sea, lo positivo que tiene una es lo negativo de la otra y lo negativo de una es lo positivo de la otra. Porque a ustedes están ahorita diciendo de lo del teclado, entonces está diciendo que te compras una laptop por la ergonomía, pero nunca vas a usar el teclado de la laptop, entonces me parece extraño, o sea, me parece un punto positivo o negativo, me parece raro a mí, pero por ejemplo yo me compré una laptop por el simple motivo de que en algún momento me la puedo llevar, no por cualquier cosa que no puedes hacer con el teclado de escritorio, perdón, con la computadora de escritorio. Si fuera por mí, tendría ambas, tendría mi computadora de escritorio donde trabajo y la laptop para llevármela, pero o sea, no veo ninguna ventaja superior una sobre la otra, pues ambas son buenas. Sí, Yo lo bueno, que... perdón, adelante, bueno, a mí Ismael. me parece que lo que se refería era con lo del teclado y el mouse es por comodidad, porque principalmente lo maravilloso de trabajar en una laptop o con una laptop es que puedes transportarla a cualquier parte, suele ser, pues una buena laptop suele ser más económica que una buena torre. Y Ujú. sería solo el CPU, pues ya sería una laptop completa. Entonces, lo maravilloso de la laptop es que puedes utilizarla para transportarla a cualquier sitio. Si tú quieres ir al trabajo y no quieres usar los equipos del trabajo porque te sientes incómodo allí, pues te llevas tu laptop y tu mouse y teclado, pues si quieres. O
Pues si dices, no, hoy no quiero trabajar en la cama, te llevas tu laptop a la cama y te quedas allí trabajando. Una cosa que sí es un consejo, no se confundan, que sí ha pasado y no voy a decir quién, pero hay personas que se han confundido con esto. A la hora de elegir una laptop, no se confundan con las pulgadas de la pantalla. A veces pasa que, por ejemplo, una PC de escritorio de una torre, pues un monitor de 17 pulgadas, pues Es digamos que es pequeño. relativamente pequeño. Ujú. Pero ya si lo ves en una laptop, pues cuando lo veas en una Ujú. laptop te vas a dar cuenta, es enorme en una laptop. Entonces hay que, eso, no se confundan con eso, porque no todo es lo que parece. Y yo lo que veo más rescatable de la laptop es precisamente su portabilidad. Es decir, o sea, yo puedo estar trabajando hoy aquí, pero si necesito salir de viaje, si necesito ir a una conferencia, si necesito ir a una reunión o cualquier otra cosa, yo puedo llevar conmigo mi trabajo muy fácilmente. Ventaja que no me da la torre. Claro que la torre pudiese tener yo la ventaja de subir las cosas a la nube, por ejemplo, porque puede haber alguien diciendo, oye, pero si necesitas portabilidad, si necesitas llevar los documentos o cualquier cosa, pues los subo a la nube y donde llegues los descargas. Pero no vas a tener el mismo rendimiento. Tendrás los mismos archivos, pero no tienes el mismo rendimiento que tendrías tú trabajando desde tu casa. En cambio, tú con una laptop tienes tu rendimiento asegurado, estés donde estés, que te va a funcionar como te va a funcionar, porque es el mismo dispositivo, es exactamente el mismo equipo. Y para mí eso brinda muchísima ventaja sobre cualquier torre en ese aspecto. Claro que la ventaja que yo le veo principalmente a las torres, pues es el nivel de procesamiento que pueden alcanzar. Son muchísimo más efectivas, son muchísimo más rápidas, son muchísimo más potentes comparadas contra lo que puede alcanzar una laptop por las limitaciones obvias de espacio físico que tiene ella en su Sí. tamaño compacto. Bueno, un ejemplo bueno para lo que acaba de mencionar Daniel sobre la portabilidad de la laptop es lo siguiente. Imagínate que vas a presentar un proyecto, estás trabajando como freelancer y te toca presentar el proyecto a un cliente. Y no tienes una laptop, trabajas en tu escritorio, tienes los documentos en un pendrive, pero la computadora en la que vas a presentar el proyecto no tiene ni el servidor, faltan complementos para que tu sistema corra, entonces tienes que hacer toda esa instalación. En cambio, con una laptop, te llevas tu laptop, la presentas allí. O incluso que llegues y no haya computador para presentar. Ujú, también. Esa también puede ser otra Bien. opción. O sea, tú llegas allí, oye, mira, ven, te voy a presentar el proyecto. Ah, claro, ¿dónde conecto el pendrive? El pendrive, pero ¿cómo así que el pendrive? Entonces, sí, sí, toca tener cuidado con eso. No, No yo sé si traigo no, unos bueno, papelbón aquí, unos rotafolios. Con el proyecto creo que dibujado. no nos alcanzó el tiempo para hablar de, o Oh, sí. extendemos, muchachos, para hablar del sistema de software. No, claro. Tendamos. Bueno, software, porque ya hemos hablado extensamente sobre el hardware, software para programar. ¿Qué software es necesario? Al principio habías dicho Visual Studio, tú con buena RAM, pero no sé si te referías a Visual Studio o Visual Studio Code, porque hay una Ah, no. diferencia como de 15 gigas Los dos. entre, Los dos. entre Visual Studio y Visual Studio Code. Visual Studio también requiere bastante, por lo menos con una PC por debajo de la media, no vas a, sí vas a poder usarlo, pero vas a sufrir un poco. Con Visual Studio Code pasa que Visual Studio Code tiene muchas herramientas, te ofrece muchas posibilidades y no vas a poder explotarlas con una PC con una calidad menor de la media. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que sí te consumen más, sí te consumen más memoria RAM o más procesamiento. Entonces, por eso en ese caso yo era del equipo de Sublime hasta que tuve un mejor PC. Ujú. Yo, de hecho, empecé programando inicialmente en el blog de notas. Yo empecé blog de notas, después pasé a Notepad++, luego pasé por Sublime, luego pasé por Atom, pasé por Brackets y ahí, desde que salió Visual Studio Code, para mí Visual Studio Code es el editor de texto por defecto para un programador. Por Primero, excelencia. que en comparación con todos los demás es casi igual de ligero. O sea, no hay diferencia, mucha diferencia en rendimiento y está muchísimo más completo, te trae muchísimas más herramientas integradas, te trae muchísimo más plugins que ya vienen nativos en el editor y a mí me parece que, o sea, para mí esa es la herramienta por elección si quieres programar. O sea, yo no veo otro editor viable. Claro que por lo menos Visual Studio, que es el que pesa como 15 gigas, sí te sirve muchísimo. Por ejemplo, si quisieses programar en C Sharp, en .NET o en Visual Basic. Porque si ya tiene un poquito más de... Es un IDE, ese es más un entorno de desarrollo más que un editor de texto. Y tiene muchísimas otras herramientas que te complementan el desarrollo, no solamente el escribir código, que es lo que está encargado de hacer Visual Studio Code. No sé, muchachos, ustedes qué herramienta prefieran en este aspecto.
Yo Visual Ul- Studio. Trabajo Code. con Sublime. Visual Studio Code. Bueno, Es Visual Studio importante. Code, ¿cierto? Sino que yo pasé también por Brackets, por Sublime. Pero la verdad, pues yo creo que hoy en día, sí, la herramienta por excelencia es Visual Studio Code. Y sobre todo que lo de la instalación de plugins me parece mucho más interactivo y sencillo. A veces buscar un plugin para Sublime es complicado. Hay que Sí, abrir como que una... Yo sé que nosotros los programadores debemos estar acostumbrados a... Y yo cada vez me arraigo esa idea a la terminal. Pero la verdad, pues si tienes un entorno gráfico, pues te colabora mucho. Yo, claro. bueno, Manuel. a mí no me gustan mucho los IDE de programación, al menos mi experiencia así de los IDE estos completos que te ponen todas las herramientas. De hecho, yo programo un poco de Flutter y no me gusta hacerlo en RStudio, aunque se supone que es mucho mejor. Prefiero hacerlo en Visual Studio Code por las mismas herramientas que da. Y creo que de IDE las únicas experiencias que tengo creo que fue en la universidad cuando nos enseñaron a programar en Gini, que programamos en C++ y ahí sí funcionaba. Pero como dice Daniel, creo que Visual Studio Code te va a abarcar el 95% de los casos, a menos que tengas que programar en algo así súper específico que tengas que usar el IDE como de Anaconda para Python o cualquier otra cosa. Pero, por ejemplo, hay cosas que no hablamos del sistema operativo, estamos hablando de software, pero no del sistema operativo. Como por ejemplo, si quiero programar en Swift, pues necesito el Xcode de la Mac. Ujú. Ahí ya, si yo fuera un programador de iOS, pues ya sí tendría mi Xcode para mi Swift y mi Visual Studio Code para las otras cosas que yo haga, pues. Eso sí, sí es un problema grande para trabajar para Apple, ¿no? Necesitas utilizar productos Apple para trabajar software para Apple. Sí. Sí. Sí, son muy Por lo restrictivos menos, con por sus lo cosas. menos mi viaje con los editores, pues no puedo decir que empecé programando en C++ porque era puro HTML y CSS. Entonces empecé codeando en C++, en ¿cómo se llama? En bloc de notas. Porque era puro HTML y CSS. Pues la programación la empezamos fue con C++, Borland se llamaba. Borderlands El más. IDE, Borland C++. Ujú. Eh, pero bueno, mi viaje fue ese. Al principio con la PC, con la PC mala, pues pasé por muchos editores. En esa PC el que mejor me respondió fue Sublime Text y no Visual Studio Code porque pasaba que Visual Studio Code a veces tardaba muchísimo en iniciar los proyectos. Cuando abrías un archivo nuevo se quedaba todo en blanco hasta que cargaba el código luego. Entonces, por eso es que yo sé que si tienes una PC menor de la media, pues sí hay diferencia en el rendimiento. Ahora, eh, Visual Studio Code, pues una maravilla, está rotísimo. Aunque Sí. pronto veré qué tal es ese tal Bean del que hablan mucho. Ah, el BIM, yo he tenido experiencia con BIM, de verdad. O sea, es que es complicado. Si no lo sabes utilizar, es muy traumático en un inicio. Porque, o sea, la primera vez que ingresas, no sabes cómo salir y no tienes idea de cómo escapar de ese editor. Y hay Es un una meme, no trampa. sé si han visto sí, el meme este de déjame salir, déjame salir. Ese soy yo la primera vez que abrí BIM. Casi que tuve que forzar Para los que el no cerrado de la saben, terminal. para los que no saben qué es BIM, Daniel, ¿qué es BIM? ¿Cuál es la característica de BIM BIM? es un editor de texto que su interfaz gráfica pues prácticamente es nula ya que se ejecuta en la terminal. La terminal es una ventanita chiquita que nos permite interactuar directamente con el sistema operativo sin utilizar interfaces gráficas de por medio que no son ventanas, no nos permite utilizar iconos ni nada, sino únicamente texto. Escribes el comando, enter, escribes el comando, enter, escribes el comando, enter. BIM es un editor de texto para terminal y de verdad, si no lo sabes utilizar en un principio, pues te va a costar muchísimo arrancar y es traumático iniciando. Sí, yo diría que hay que Otra tener cosa, bastante. Hay que estar decidido a usarlo para empezar. ujú, Sí, no puedes sí, usar mouse, se usa sin mouse. sí, todo es súper wow. Estábamos hablando sobre los sistemas operativos, de que de hecho una de las ventajas para programar, pues buenísimo utilizar una distribución de Linux o directamente Mac, que también es una distribución de Unix. Me parecen mucho mejores que programar sobre Windows. Me parece muy incómodo programar en Windows porque es restrictivo.
La terminal realmente no te permite hacer muchas cosas y si te limitan algunas cuestiones y tienes muchísimo más control si puedes utilizar una distribución basada en Unix, bien sea la de Linux o bien sea Mac OS. Manuel, te vi viendo siendo mala cara. Sí, yo realmente, mis últimos años de trabajo han sido 100% en Windows y realmente no he encontrado una desventaja en cuanto a Linux. Sí hay cosas que pueden ser más fáciles, sobre todo cuando tienes que instalar cosas medio complicadas. Realmente en Linux tu comando es mucho más rápido que estar metiéndote en configuración de Windows y X cosas, pero ya a la hora de trabajar, o sea, no veo tanta diferencia en cuanto a mi tiempo de trabajo, no sé, a mi efectividad. Creo que Windows es totalmente capaz, igual que Ubuntu, que Sí, Linux, pero yo pero veo, yo veo dos cosas importantes. Primero, puedes instalar ya servidores y algunas cosas así. Trabajar con puertos en Windows es un poquito más complejo. Segundo, la mayoría, por no decir todos, la mayoría de los servidores están basados en Ubuntu Server o en alguna distribución de Linux. Te ujú. toca entrar a trabajar directamente sobre el servidor, pues es posible primero que lo que hayas hecho que te funcionaba en Windows no funcione en el servidor y pases horas rompiéndote la cabeza y sea sencillamente porque los binarios de tu sistema operativo son diferentes, como que también te prepara muchísimo más para poder enfrentar problemas que te salgan directamente en producción sobre el código en producción. O sea, para mí, una distribución Linux es por defecto lo que deberías acostumbrarte tú como desarrollador a utilizar, porque te da muchísimas ventajas y muchísima más eh, control, autonomía sobre las cosas que estás realizando, a diferencia de Windows, que sí es muy restrictivo. Fabián. Yo soy una persona que, pues Windows, yo apoyo muchísimo Windows. A mí me parece que hacer el cambio de Windows a Linux es traumático porque la verdad muchas cosas de las que no, de las que tú usabas normalmente, pues de repente no estén exactamente igual, con las mismas características y las mismas facilidades en Linux. Pero sí siento que uno como programador debe dar ese paso. Estoy de acuerdo en que sí, o sea, definitivamente si tú quieres ir más allá y que tus conocimientos crezcan, de repente en Windows no lo vas a lograr del todo. O sea, para mí Windows es más básico, puedes trabajar muy bien, hay muchísimas cosas, herramientas, pero si quieres en más profundidad tienes que pasarte a Linux. Por lo menos lo que me pasó a mí, que es un caso muy puntual, es que yo defiendo 100% Windows. Yo trabajaba muy bien en Windows hasta que me tocó trabajar con Docker. Para los que no saben, Docker es como una herramienta que compacta un entorno de trabajo. Por lo menos en mi caso, pues es un entorno completo en PHP. Yo tenía en un principio Windows con una máquina virtual. Se me dañó la máquina virtual e intenté instalar Docker en Windows y fue una pesadilla y nunca pude. Entonces ya lo último fue pasarme para Ubuntu, pues con conocimiento muy básico de terminal y comandos, pero ya tengo, ¿cuánto tiempo tengo ya? Como 6 meses. Y ya pues Un poquito últimamente, menos, diría yo. como 5 meses. Sí, como desde febrero más o menos. Y la verdad pues me ha ido súper bien ya, me he acostumbrado bastante. No me ha hecho falta pasarme porque lo tengo en máquina dual. O sea, yo puedo reiniciar la computadora de mí para Windows, pero no puedo ejecutarlo en el Docker. El Docker definitivamente no me corre en Windows. Entonces, sí siento que sirve para tu trabajar normal, pero para profundizar, Daniel tiene razón, puedes irte a una distribución de Linux. Sí, yo iba a mencionar justamente lo que hablabas de Docker, y es que realmente lo que más aterra o sea, lo que más molesta a los usuarios a los programadores que defienden Windows es porque el cambio entre Windows y Linux es muy grande, pues. Entonces tienes que acostumbrarte, pero realmente si eres un desarrollador y tienes que pasar, al momento que te pases a Linux y aprendas a utilizarlo, vas a ser un poquito más feliz. Primero por lo de la compatibilidad. Imagínate que me pasa mucho. Yo actualmente trabajo en Windows, pero utilizo la aplicación esta de Windows Linux on Windows o algo así. Subsystem. El subsistema de Linux. WSL, el Sí, Windows Subsystem for lo Linux. utilizo bastante por el mismo problema que me da Windows. ¿Qué pasa? Si tú descargas una herramienta
o un complemento, una librería o algo, y te causa, al instalarlo en Windows te causa error, es muy probable que no puedas corregirlo. En cambio, en Linux tienes la libertad, tienes la posibilidad de corregirlo tú mismo, buscar dónde quede el error. Es bastante manejable realmente. Con precaución, porque siempre que intentas Sí, corregir un error puedes terminar dañando toda la computadora. Que hablando. lo diga, por favor, tu historia, Ismael. Sí, me pasó. Yo soy muy inventador, me pasó mucho de Windows a Linux. He aprendido bastante de Linux, obviamente no sé lo suficiente, pero sí puedo defenderme en esa interfaz y utilizo Windows básicamente porque en Linux no puedo jugar todo lo que quiera. Entonces, cuando tenga ya otro equipo, pues obviamente va a ser una computadora con Linux y otra con Windows. Bien, No, pero yo decía, sí, mi historia. tenías Ya la ajá, voy la a contar. anécdota. Pasa lo siguiente, yo estaba trabajando en Linux, recuerdo que utilizo una distribución bastante buena de Ubuntu que se llama Elementary, me gusta bastante su interfaz, y estoy desinstalando programas que no necesito, porque él trae ya algunos programas de por ley. Yo estaba trabajando, Instalado. ya tenía como 4 meses, 5 meses trabajando allí, estaba muy acostumbrado a ello. Tengo todos mis proyectos allí. Y sigo desinstalando, sigo desinstalando. Y no recuerdo qué comando corro que me muestra algunos programas y yo, ¿qué es esto? Yo no sé qué es esto, no lo necesito. Si no sé qué es, no lo necesito. Cuando lo borro, me doy cuenta que veo los iconos del menú, parpadean y desaparecen. Luego el otro, parpadea y desaparece. Parpadean y desaparece. Y va desapareciendo poco a poco cada cosa. Cuando me doy cuenta, eliminé la interfaz gráfica de Elementary. Quedó solo terminal. Afortunadamente, y por favor, todos los que nos estén viendo, usen Git. Usen Git o cualquier Sí. manejador de versiones, por favor, úsenlo. Afortunadamente, todos mis proyectos estaban respaldados en Git y pude hacer, por medio de la terminal, pude hacer, guardar todo, pues pude hacer commit, push y luego formatear y volver a recuperar todo como estaba. Ese es un punto importante de darse cuenta allí porque es útil utilizar la terminal, porque si no sabes moverte entre carpetas y no sabes utilizar la terminal, sino que todo lo haces gráficamente y pierdes de repente la interfaz gráfica, entonces, ok, ahora cómo me muevo hasta esta carpeta si no sé llegarle a esta carpeta. Exactamente. Eso es un punto muy importante. Que incluso mi recomendación, pues, es siempre como, por ejemplo, en el colegio, primero te enseñan las matemáticas y después de las matemáticas, pues ya que tú entiendas cuáles son las bases, puedes empezar a utilizar lo que serían las calculadoras, que son herramientas, pero entendiendo primeramente qué es lo que hace. Primero entiendes cómo se hacen las cosas y después puedes utilizar las herramientas que te facilitan las cosas. Ustedes, una de las cosas que utilizan, que descubrieron hace poco, es un sistema gráfico que mejora muchísimo la terminal, ¿no? Te la pone muchísimo más amigable para poderla utilizar, ¿cierto? No sé Sí, cómo se llama el increíble. software Se llama que Fish. Fish. Yo lo uso sí nos en pueden. Ubuntu. Sí. Es como. Uy, es muy. Es como llevar la terminal a otro nivel porque pues te pone autocompletado, te puedes crear variables donde tú encapsulas en una pequeña palabra muchos comandos. Yo he llegado a generar en una palabra de 5 caracteres, 4 o 5 comandos larguísimos. Entonces me ha facilitado mucho la vida. Y sobre todo lo autocompletado. O sea, Fish es una herramienta muy, muy buena. Yo creo que podríamos hacer un video para el canal con la instalación de esta terminal. Y otra cosa también es que te coloca en la terminal para el manejador de versiones en qué rama estás, si tienes cambios, si alguno de tus comandos falló, dio error, etcétera. Entonces, es mi recomendado del día. Ujú, sí, pero bueno, como les digo, primero aprender a utilizar la terminal propiamente cruda y después sí irle metiendo allí los power-ups que nos den facilidad al momento de ejecutar comandos. Ujú. No sé, bueno, si trabajas con aplicaciones Postman, ¿no? No sé, y Sí. si, bueno, es que, ay, Dios mío. Es mucho. ¿Será que Ahí lo dejamos hay, para hay otro una. video? No, no, no. O sea, yo lo que iba a comentar Ujú. es No digas ese. el SOAP. No. O sea, Postman si trabajamos con REST, pero, o sea, SOAP también nos sirve un poco para Postman, pero es muchísimo mejor para trabajar con servicios SOAP, el SOAP UI. Pero Es, es horrible. me costó aprender a utilizarlo. Yo hago el siguiente No, no, hack. no, Ajá. no sé por qué la gente sigue utilizando SOAP. O sea, sí lo entiendo con sistemas legacy, pero por favor, no desarrollen sistemas nuevos Yo sobre hago el el sistema siguiente SOAP, hack. Yo por Lo que favor. necesito hacer, yo la decidí no primera usar. petición. Ya, disculpa.
Intento hacer la primera petición con Soap y cuando la tengo me voy para Postman con ese código. Yo hago lo siguiente, yo decidí no usar SOAP y lo que hago es entrar a la URL del servicio, donde te muestra cómo se envían los datos, cómo se maneja, y utilizo el SOAP con PHP y hago las pruebas así, porque SOAP UI no soporto ni la La interfaz, interfaz nada. Es muy no, fuerte. es complicada. O sea, Es muy fuerte. yo creo que es ese tipo de software que tenía que venir con manual antes para uno poder leer cómo se utiliza, cómo es cada función y demás. Bueno, qué traumático el final para este episodio, muchachos. No sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, dejen de usar SOAP. O sea, si es un sistema legacy se entiende, pero no desarrolle cosas nuevas sobre eso. Pues ya está REST y el formato JSON es muchísimo más amigable que los XML. Por favor, Y si no JSON. quieren utilizar REST, pues están otros sistemas como GraphQL, que utiliza JSON y es maravilloso. Sí. Pero no usen SOAP. Pero sí, por favor, por favor. Bueno, eso creo que ha sido todo por el episodio de hoy, muchachos. No sé si quieren agregar algo más a la conversación. Nada, No. creo que sería todo. No. Bueno, despidiéndonos sin más recordarles que por favor se suscriban al canal si lo están escuchando en YouTube, le den una manito arriba si les ha gustado este video, si no les gustó pues denle una manito abajo o no le den nada o denle que bloqueen, no sé, o sea, lo que No. ustedes quieran, son Si no les completamente gustó, libres, estamos en una ignórenlo. democracia. No les den manita abajo. Si no les gustó, compártanlo con sus amigos para que sufran Con sus enemigos. esta grabación también. Si No, y les con gustó- todo el mundo, o sea, Si les gustó con sí. sus amigos, si no les gustó con sus enemigos. Exacto, Hecho. para que ellos también sufran lo que ustedes sufrieron al escuchar este podcast. Sin más recordarles que en la caja de la descripción podrán conseguir cuáles son nuestras redes sociales para que nos estén siguiendo y más nada que agregar, estaremos subiendo más contenido al canal. Empezaremos con un poquito más de variedad dentro de los próximos días. Muchísimas gracias por seguirnos, por haberse quedado hasta este momento y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego. Chao.